doy gracias a Dios por verlos a ustedes. Le doy gracias a Dios por un día más que Dios nos ha concedido salud y vida. Le doy gracias a Dios porque hemos podido llegar a este lugar, a adorarle, a alabarle, porque para Él es toda la honra, toda la gloria, todo el honor. Le doy gracias a Dios porque hemos venido a oír palabras suyas. Y le pido a Dios en esta hora que guíe mis labios, mi mente, mi corazón para exhortar su palabra. Los invito a orar, mis hermanos. Padre Santo, bendito Dios, en esta hora, Padre, inclinamos nuestro rostro ante su presencia, Padre. Amado Dios, para darle tantas gracias, Padre, por tantas cosas que usted ha hecho en nuestras vidas, Padre. Por lo que ha hecho, por lo que hace y por lo que hará, Padre Santo, bendito Dios, en nuestras vidas, en este lugar, Padre bendito. Oh Dios Todopoderoso, Señor. Amado Dios, le clamo y le pido que usted guíe mis labios, guíe mi mente, guíe mi corazón para exhortar esta su palabra, Dios mío, Señor. Bendito Dios, ayúdenos usted, Padre Santo, para entender, comprender y para con su ayuda, Padre, poder ponerla por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hoy día nos corresponde de leer el capítulo 19 de Lucas. Capítulo 19 de Lucas. Vamos a leer del 1 al 10. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a tratar de ir resumiendo porque son 48 versículos. Así que vamos a resumir. Dice que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Iba pasando por la ciudad. Anteriormente Jesús ya había hecho una sanidad en Bartimeo. Había dado la vista a este varón que tuvo que levantarse del suelo para recibir sanidad. Se levantó y acudió a Jesús. Y ahora estamos con Zaqueo. Zaqueo dice que era publicano, era un varón rico, era jefe de los cobradores de impuestos y por supuesto era muy mal mirado. Era un hombre rico, cobraba los impuestos y era el jefe de los publicanos, es decir, tenía a su cargo gente que también cobraba impuestos porque era el jefe.
Y dice que al pasar allí, dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que este varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Tenía esa inquietud de conocer quién era Jesús. Seguramente había oído hablar de él, de que sanaba a los enfermos, daba vista a los ciegos, despertaba a los muertos, levantaba a los muertos. Y él quería saber quién era, pero dice que él era bajito de estatura. Y también había una multitud que venía con Jesús. Entonces, Zaqueo ve lo más posible para él para alcanzar a ver al maestro. ¿Quién era de que tanto hablaban? De Jesús, que era conocido ya por todas partes, por todo lo que él hacía. Y Jesús va corriendo y se sube a un árbol sicomoro. Un árbol sicomoro miden como 20, 30 metros y alrededor unos 6 metros. Va corriendo y es muy parecido a la higuera. Da un fruto muy similar a la higuera. Entonces Zaqueo, este varón rico, con vestiduras espléndidas, era un hombre rico, andaba bien vestido, se supone, ya, pero corre a prisa y se sube, se encarama al árbol, por ahí en un gancho se acomoda y quería ver ahí quién era Jesús. ¿Quién era aquel varón tan nombrado, tan conocido? Y Jesús, como conoce todas las cosas, conoce los corazones, conoce los pensamientos, sabe lo que hay en cada mente, en cada corazón. Al llegar a aquel árbol le dice: Zaqueo, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! Porque él solamente quería verlo pasar. Él solamente se subía al árbol allí para... Imagínense, el cobrador de impuestos, un hombre rico corriendo como un niño chico, encaramándose en un árbol ahí viendo, para ver pasar a Jesús. No le importó si su ropa se echaban a perder, no le importó el qué dirán. ¿Qué dirán? Y van a decir: mira, pero y ese no es Zaqueo el rico, mira, está encaramado allí, arriba del árbol. No sintió vergüenza por nada. Él quería ver a Jesús. Él quería verlo. Porque estaba ese anhelo en su corazón. Quería verlo y quizás no tan solo verle pasar, sino conocerlo. Y se lleva la sorpresa, porque cuando Jesús pasa por allí, le dice así: Zaqueo, desciende a prisa, le dice, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Qué maravillosa palabra. Entonces dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, la gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. La gente siempre va a murmurar, siempre va a existir la murmuración. Y yo creo que debido a esto, cuando se dio cuenta Zaqueo de que estaba murmurando, porque los publicanos, que eran judíos que trabajaban para los romanos cobrando impuestos, y los impuestos sabemos muy bien que los romanos maltrataban a los judíos, los aprisionaban, los apretaban ahí cobrándole los impuestos. No eran bien mirados los publicanos. No eran bien mirados porque les cobraban los impuestos a la gente ahí, poco menos que los estrujaban, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, la gente murmurando: y
y Jesús vino a comer con este publicano, pecador, ladrón que nos roba, casi nos saca el dinero de los bolsillos ahí, y vino a comer con él, un hombre rico. Pero Jesús vino a salvar a los ricos. Jesús vino a salvar a los pobres. Jesús vino a salvar al necesitado. Jesús vino a salvar a toda criatura, a todos. A Jesús no le importa si es rico. A Jesús no le importa si es pobre. A Jesús lo que le interesa es el ser humano, es la persona. Nosotros no podemos decir, ese rico que va a necesitar de Dios y ese lo tiene todo. No podemos decir así. ¿Para qué le voy a hablar del evangelio a esa persona, a ese rico o a esa mujer que es rica si lo tiene todo? ¿Qué va a necesitar de Dios? No, muchas veces las personas lo tienen todo. Pueden escalar hasta la cima más alta. Pueden tener muchos estudios, muchas cosas, muchos títulos. Pero ¿saben qué? No tienen a Cristo. Y al no tener a Cristo, son personas vacías. Tiene su estudio, tiene sus preparaciones, tiene su trabajo, pero hay un vacío enorme en sus vidas, en sus corazones, porque Cristo no está en ellos. Y el pobre también necesita a Cristo. Necesitamos, todo ser humano, por algo Dios nos da la orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura. A toda criatura. Sin excepción de persona, al rico, al pobre, al menesteroso, a todos por igual. Pero allí como le decía, la gente murmuraba porque este era ladrón. Si le decían que tenía que cobrar tanto, claro, él cobraba mucho más y así le quedaba para su bolsillo y así él se enriquecía. Por algo era rico, pero era rico así haciendo artimañas, cobrando más a la gente. Entonces dice que Zaqueo, viendo que murmuraban, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Había una ley, la anoté por aquí, en el Antiguo Testamento, que decía que el que robaba tenía que devolver cuadriplicado. Eso está en, Levítico, Deuteronomio. Ya, bueno, lo que pasa es que tenía que devolverse cuadriplicado. Quien robaba tenía que devolver cuadriplicado. Y en estos tiempos, ¿cómo estamos? Al ladrón, a la cárcel, y la persona afectada no recibe nada. Pierde nada más. Se pierde. Pero en aquellos tiempos había que devolver cuadriplicado. Y Zaqueo le dice esto a Jesús, que la mitad de sus bienes va a dar a los pobres, doy a los pobres, dice, y si alguno le he defraudado, lo devuelvo cuadriplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre, ¿cuánto habría sufrido también sin saberlo los demás? Porque cuando lo veían pasar dirían: ya viene viene a cobrarnos, viene, quizás le escupían el rostro, le tiran con lo que podían ahí, sale de aquí, en fin. No era muy cortés, muy amable con él, porque sabían que se enriquecía a costa de ellos y para darle a los romanos. Pero había llegado la salvación a aquel hogar. Cristo había llegado allí. Había llegado la salvación. Porque dice que es un hijo de Abraham.
y el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Su palabra está vigente. Su palabra no ha cambiado. Hoy también Jesús viene a buscar lo que se ha perdido. Vemos cómo está el mundo hoy día. Vemos las noticias de todo lo que está sucediendo en el mundo. Y el mundo está, ustedes lo ven, terrible. Está terrible, las cosas cada día de mal en peor. ¿Pero por qué será? Cristo ya viene. Y por eso está todo revolucionado, porque Cristo ya viene. Y que no nos encuentre desprevenidos, que no nos encuentre durmiendo, que no nos encuentre relajados. Que Dios nos ayude. Posteriormente de esta visita a Zaqueo, Jesús le entrega una parábola. Jesús les entrega una parábola diciendo: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo pues: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, le dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo: no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo: está bien, buen siervo, por cuanto lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, tu mina ha producido 5 minas. Y también a este dijo: tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo: Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces él les dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Pues yo os digo que todo aquel que tiene se le dará, mas al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, tráelos acá y decapitadlos delante de mí. Dura su palabra. Bien, dice que oyendo estas cosas prosiguió Jesús y dijo esta parábola: por cuanto estaba cerca de Jerusalén. Ya estaba a 5 días de ser crucificado. Y Jesús estaba allí, obrando, predicando. Y ellos pensaban que el reino de los cielos se manifestaría inmediatamente. Y ahí Jesús
le da esta parábola. Dice que un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. ¿Quién es este hombre noble que se fue a un país lejano? Jesús. Jesús. ¿Y quiénes son los siervos? Todos sus discípulos. Hasta el día de hoy. Todos los que le seguimos. Se fue, dice, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y le dijo: negociad tanto que vengo. Entre tanto que vengo. Negociad entre tanto que vengo. ¿Y cuál es el negocio de Jesús? Tenemos que el hombre noble es Jesús. ¿Quiénes son los siervos? Los que siguen a Jesús. Nosotros somos siervos de Jesús. Somos sus servidores hoy en día. Somos sus servidores. ¿Y cuál es el negocio de Jesús? ¿Cuál es el negocio del Padre? ¿Cuál es el negocio de Jesús? ¿Qué son estas minas que le dejó a estos siervos? Eran 10 minas, eran 10 varones. 10 minas, 10 varones. Es decir, una mina para cada uno. Y él le dijo: negociad entre tanto que vengo. Negociad. Los que tienen negocio saben, ¿verdad?, que hay que multiplicar las ganancias. Hay que multiplicarlas, si no sería cambiar dinero por dinero. No se da cuenta. Hay que negociar. Tenemos que ser buenos negociantes, buenos comerciantes, buenos negociantes. ¿Cuál es el negocio de Dios? El negocio de Dios es ganar almas. Y nos ha tomado a nosotros como sus servidores. Nos ha contratado como sus servidores. Ese es el negocio de Dios. El ganar almas. Ese es el negocio. Dice que uno ganó 10 talentos más. Es decir, ganó 10 almas. El otro ganó 5. Se esforzó, pero ganó 5. Aquí da 3 ejemplos nada más. Y el último le dice: Señor, sé que eres un hombre severo. Sé que eres un hombre severo. Por cuanto tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces le dijo: mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes: quitarle la mina y darla al que tiene las 10 minas. ¿Qué es lo que Dios nos ha encargado? ¿Qué es lo que Dios nos ha encargado a nosotros? Es ganar almas. Y yo considero que el mundo está atrasado en eso. ¿Por qué? Porque años atrás parece que la gente no entendía el Evangelio. Porque parece que la gente, todos pensaban que el venir a la iglesia, a oír la palabra, sentarse a oír la palabra, cantar alabanza y después a la casa, nada más. Por años ha sucedido así. Yo tuve muchos años, mis hermanos, que nadie me habló de la palabra de Dios. Nadie vino a mí. No sé ustedes. Nadie vino a mí. Y yo siempre tuve el anhelo de conocer a Dios, de acercarme a Él. ¿Cuántas personas habrán hoy en día que anhelan conocer de la palabra de Dios, pero no hay nadie quien vaya y les predique? Estamos atrasados.
Estamos atrasados con este trabajo, mis hermanos. Cristo ya viene. Cristo ya viene. Y nosotros, sus siervos, ¿cuántas minas hemos ganado? ¿A cuántas almas hemos predicado? Si ese fue el trabajo que Dios nos dio, que nos dejó, el ganar almas. Ganaremos un alma, 2, 3, 4. Mientras más ganemos, mucho mejor. Porque el Rey viene. El Rey viene. Él fue a los cielos, fue coronado por su Padre en los cielos y ya viene. Y Él nos pedirá cuenta a cada uno. ¿Cuántas almas hemos ganado? Usted se ha preguntado cuántas almas he ganado cada uno. Que se pregunte cuántas almas he ganado yo. ¿A quién le he predicado? ¿Me la gané o no me la gané esta almita? Debemos de seguir trabajando día a día. Debemos de llevar estas buenas noticias, la noticia del Evangelio, la palabra de Dios que da libertad a los cautivos, la palabra de Dios que corta cadena, hace libre a las personas. Debemos de llevar esta palabra de Dios. Por lo tanto, mis hermanas, mis hermanos, no tengamos flojera para salir a predicar la palabra. No tengamos desánimo, flojera, excusas para ir y entregar un tratado. Y si la persona nos da la oportunidad de hablar, hablémosle. Y si recibe, bueno, ojalá que lo lea el tratado. Pero ya estamos cumpliendo con la tarea al entregar ese tratado, con la palabra de Dios. Al hablar, cuando tenemos la oportunidad de hablar con alguien, hablarle de la palabra de Dios, porque Cristo ya viene. Él ya viene. Vemos cómo está el mundo. Lo estamos viendo día a día en las noticias. Entonces, no seamos flojos para predicar la palabra de Dios. Ese es el motivo. ¿Cuántos años han pasado y muchos creían que solamente era venir a la iglesia? Nada más. Y estamos listos. Yo me acuerdo que era muy pequeña, yo le he conversado a veces y al lado de mi casa vivía don Ramón, la señora María. Y ellos siempre pasaban por ahí con un libro negro bajo el brazo. Y se iban para allá. Yo no sabía dónde iban. Jamás de los jamases oí que le dijeran a mis papás que iban a la iglesia y que fueran ellos que le hicieran la invitación. Nunca. Hermanos, a los vecinos, a las vecinas, a los niños, a los jóvenes, a todos, para todos la palabra de Dios. Sin perder tiempo, porque estamos atrasados con este trabajo. Porque generaciones durmieron. Hay generaciones que durmieron porque ¿cuál fue la orden de Dios? Que la palabra de su palabra la pusieran en las puertas, ¿cómo se llamaba? En los palos ahí de la casa. Otros llevaban la palabra aquí en un aparatito que se ponían acá los judíos. Pero hoy en día, ¿quién le habla a los niños? No estoy hablando aquí de la escuelita bíblica, que sé que aquí se le enseña. Pero en los hogares, ¿cuántos hogares hay donde no se le habla la palabra de Dios a los niños? No se les dice que existe un Dios todopoderoso. No se les dice. Y crecen los niños sin Dios ni ley. Hogares donde hablan puros garabatos y van creciendo los niños así y creen que así después van a tratan a sus padres o cualquier persona. No hay respeto porque no están las leyes de Dios en ese hogar. ¿Y dónde estaban las personas, los padres de esos padres más jóvenes que no le enseñaron que existe un Dios todopoderoso?
se quedaron dormidos, nunca fueron a una iglesia, nunca tomaron una Biblia, nunca leyeron la palabra de Dios. Y ahora que hay tanta tecnología, tenemos la Biblia aquí escrita, tenemos la Biblia por internet, hay tantas maneras de aprender de la Sagrada Escritura, pero muchos duermen. Estamos al fin de los tiempos, Cristo ya viene y están durmiendo. Muchos están durmiendo, no quieren nada, teniendo su buena tele en la casa para ver películas, en fin. Ya, hay un partido de fútbol, es mejor el partido que ir a la iglesia. Muchos viendo la novela, está buena la novela, ya hay que ver el final, lo que pasó. El enemigo envuelve a la gente como quiere, porque no saben de la palabra de Dios. Así que lo envuelve, lo atrapa en cualquier cosa y las personas piensan que están bien. No. Es tiempo de trabajar, porque va a venir Cristo y nos va a hallar durmiendo. Van a haber muchos que están durmiendo. Dice, se casarán, se darán en casamiento. Así como están hoy día, se casan, se descasan. Como está hoy en día todo, muchas cosas que el hombre, el ser humano no le toma el peso, porque no lee la palabra de Dios, no le toman el peso a los reglamentos que Dios ha puesto en nuestras vidas para que llevemos una vida sana, correcta. Dice el versículo, se me había olvidado una parte. Bien, el varón que no trabajó su mina, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué dijo el rey? Pues yo digo que el que tiene se le dará más, al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reinase sobre ellos, traerlo acá y decapitarlo delante de mí. Los que no querían que Jesús reinase. Y aquel que no trabajó su mina, ni siquiera trabajó en su vida, creo yo, para ser salvo. ¿Cuántos hay que se avergüenzan? Hay muchos que le da vergüenza de predicar la palabra, hablar del evangelio. Pero si nosotros nos avergonzamos de Cristo, Él se va a avergonzar un día de nosotros. Él se va a avergonzar un día de nosotros. No debemos de sentir vergüenza. Debemos de romper toda barrera. Dios nos ayuda a hablar. El Espíritu Santo nos ayuda, trae a la memoria versículos bíblicos. La persona sea sencilla, sea como sea, hablar de su experiencia con Cristo, hablar cómo Dios le ha sanado, cómo Dios ha obrado. Algunos dicen, es que yo no sé, es que yo no entiendo. ¿Cómo no vas a saber? ¿Cómo no vas a saber? ¿No sabes que existe Dios acaso? ¿No sabes las cosas que Dios ha hecho en tu vida? Proclámalas. Proclama. Cuenta cuán grandes cosas y maravillas ha hecho Dios en tu vida. Que Dios nos ayude. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Si alguien os preguntase por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima.
y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Después de esta parábola, ¿verdad?, dice que iba subiendo a Jerusalén. Y allí el Señor Jesús mandó a sus discípulos que trajeran un pollino, hijo de asna, que no había sido montado. Lo trajeron a él y sus discípulos lo subieron allí al burrito. Un burrito, un animal de carga, un animal que se usaba para transportar cosas, ¿verdad? Un animalito de carga para echarle peso, para soportar peso. Un animalito humilde que la gente pobre lo usaba mucho, tanto para llevar cosas como era su medio de transporte. Era su medio de transporte de los pobres. Porque el medio de transporte de los ricos eran los caballos. Tenían más fuerza, corrían más, quizá. Ese era el último modelo de vehículo. ¿Ya? Pero Jesús sube en un pollino, en un animalito, un animal de carga. Ahí su discípulo lo sube, le pone sus mantos sobre el pollino y dice que ponían sus mantos para que pasara. También ponían sus mantos sobre el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos gozándose, comenzó a alabar a Dios, grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Todas las maravillas, todas las sanidades, todas las cosas que había hecho Jesús. Ellos daban grandes voces diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Pero ellos pensaban que este rey que venía los iba a liberar del yugo y la esclavitud de los romanos. Eso pensaban ellos. Y clamaban a grandes voces, dando gracias, alabando a Dios. Ahí venía el rey. Pero sus pensamientos, los pensamientos de la multitud no eran los pensamientos de Jesús. Ellos querían un rey para ser liberado del yugo romano. Pero Jesús traía la paz, la tranquilidad. Su entrada nos muestra un rey humilde y pacífico, que a pesar de todo el júbilo y a pesar de toda la popularidad, llora sobre esta ciudad. A pesar de todo lo que lo aclamaban, Jesús llora. ¿Y por qué llora Jesús? Porque Él conoce todas las cosas.
y sabía toda la destrucción que venía a Jerusalén. Toda aquella destrucción que venía por no conocer, por no reconocer el tiempo de su visitación. Era el Mesías prometido, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios mismo, que estuvo con ellos en la tierra y no le conocieron. Cuántas cosas maravillosas hacía. Cuando despertó a Lázaro, despertó a otro niño, a otro joven que era el único hijo que tenía aquella mujer. A una niña, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. ¿A cuánto despertó del sueño de la muerte? ¿A cuánto sanó? Pero no le reconocieron y no quisieron que reinase sobre ellos. No le reconocieron. Y por eso Jesús llora. Y hasta el día de hoy todavía hay muchos que no le reconocen, tanto allí en Israel como en el mundo. Hay muchos que no le reconocen todavía como su Señor y su Salvador. Hay muchos que no han entregado su alma a Él. Hay muchos que aún no le conocen. Jesús traía el camino, pero un camino de paz. Debemos de hacer este llamado urgente, ¿verdad?, a las generaciones de hoy en día, a reconocer a Cristo y aceptarlo como su Señor y su Salvador. Como decía, entró en un pollino, un burrito, no en un caballo. Los caballos eran caballos de guerra. Y como estaba también escrito la Sagrada Escritura, para cumplir la Sagrada Escritura que dice: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. No temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Eso estaba escrito. Y Jesús tenía que cumplir con la Sagrada Escritura. Los otros versículos, los versículos siguientes. Y pensaba entre mí, ¿qué pensará Jesús hoy en día? ¿Qué pensará de toda la creación, de los que vivimos hoy en día? ¿Qué pensará? Hay iglesias donde hay muchas multitudes, 200, 300, muchos, pero no se les enseña con toda claridad la palabra, lo que Dios quiere de nuestras vidas. Iglesia donde se acepta todo. Iglesia donde han entendido mal los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre me conviene estar, dijo Jesús cuando era pequeñito, cuando lo encontró José y María, ¿verdad?, con los sacerdotes, los escribas. Pero muchos creen que el evangelio hoy en día es un negocio, pero un negocio para hacerse rico. Y no es así. El negocio, la multiplicación de las minas es ganar almas. Eso tiene que quedarnos muy claro. Dice: y entrando en el templo, comenzó a echar a todos los que vendían y compraban en él, diciéndole: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes, los escribas, los principales del pueblo procuraban matarle. Y no hallaban nada que pudieran hacerlo, porque todo el pueblo estaba
oyéndole. La casa del Señor, casa de oración. Es casa de oración. Aquí venimos a orar. Aquí venimos a traerle nuestras cargas. Aquí venimos a oír su palabra para que inunde nuestra alma, nuestra vida. Aquí venimos a aprender lo que debemos hacer con nuestra vida y cómo debemos de trabajarle a Él. ¿Qué cosas debemos hacer? Todos formamos su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y todos somos útiles en la casa de oración. Algunos dicen, ay, yo ya no puedo, yo soy muy de edad, me canso, ya no puedo. Pero ¿sabe qué? Estamos a 50 centímetros del suelo. Quizás una persona ya muy de edad que no pueda llegar a este lugar está a 50 centímetros del suelo para doblar su rodilla y clamar a Dios, clamar por la iglesia, clamar por los hermanos, clamar por los que están enfermos, clamar por los que están necesitados, clamar por los que sufren. Cuando ya entramos toda una edad que seamos muy ancianitos, ya no podemos. Oremos, seamos siervos y siervas de oración, de clamor, ayudar a la iglesia en oración. Yo escribí un ejemplo aquí, porque muchos no quieren salir a predicar la palabra de Dios. Muchos siempre ponen excusas. Siempre hay excusas. Como oí una vez decir a un pastor, el camino al infierno está pavimentado de muy buenas y excelentes excusas. Está pavimentadito, está parejito, ya está lindo el camino para el infierno. Lleno de excusas, pavimentadito está. Entonces, no. Debemos de cumplir con la tarea que Dios nos ha encomendado. Ustedes recuerdan este varón, les voy a traer a la memoria, este varón que no tiene brazos ni pies ni predica la palabra de Dios. Este varón que le predicó a Felipe Camiroaga antes que fueran a la isla y hizo que entregase su vida a él antes que tuvieran aquel accidente. Un varón que no tiene piernas, que no tiene brazos, pero es un ejemplo para la humanidad. Y los que tienen brazos y piernas tienen flojera de caminar, tienen flojera de moverse, de estirar una mano, entregar un tratado, tienen flojera. Pero este varón es un ejemplo para nosotros, para nuestras vidas. Es un ejemplo. Él no mira la forma en que él nació de esa manera, no. No mira eso, sino que él predica la palabra. ¿Cómo se llama? Nick Bugis, sí. Es un ejemplo. Cuando usted tenga flojera de predicar, tenga flojera de hacer la voluntad de Dios, acuérdese de este varón. Acuérdese. Yo tengo mis brazos, mis pies. ¿Qué estoy haciendo? Estoy flojeando. Estoy viendo la tele, perdiendo mi tiempo aquí. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Que Dios nos ayude. Quiero retroceder un poquito a la historia de Zaqueo, que a mí me encanta. Me gusta muchísimo. Quiero retroceder aquí y tomar este versículo. Estos versículos cuando Zaqueo va corriendo y se sube al árbol sicomoro sin importarle nada, porque él quería conocer a Jesús. Él quería conocer a Jesús. Y por todo lo que habían dicho de él, hablado de él. Y entonces, cuando Jesús llega allí, porque él lo conoce todo, porque él es Dios,
le dice: Zaqueo. Lo llama por su nombre: Zaqueo, desciende, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Desciende de allí, desciende del árbol, desciende y date prisa. Qué maravilloso, porque él solamente quería verlo pasar y Jesús lo invitó. Le dijo que él quería posar en su casa. Qué maravilloso. Y Jesús le dice hoy día a ustedes, Jesús le dice a ustedes: hey, desciendan a mí, vengan a mí. Abran la puerta de su corazón. Abran la puerta de su corazón en esta tarde, porque hoy es necesario que pose yo en su casa, que more en su casa, en su vida. Abre, sierva, abre tu corazón en esta hora. Si aún te conformas con verle pasar, el Maestro no quiere que tú le veas pasar. El Maestro quiere morar en tu vida. Él quiere morar en tu vida. No quiere que seas un simple espectador. Él quiere entrar a tu corazón, quiere entrar a tu vida. Él quiere que le recibas como su Señor y Salvador personal, pero no solamente de palabra, sino de corazón. Que obedezcas a lo que Él te habla en su palabra, porque muchos dicen: yo creo en Jesús. Yo desde pequeño oí la palabra de Dios, yo creo en Jesús, pero no siguen a Jesús, o siguen de labios nada más, pero no han entregado el corazón a Cristo. Y Él quiere que ustedes le sigan, pero de todo corazón. Si hay alguno en este día que quiera abrir la puerta de su corazón de par en par a Cristo y decirle: Señor, mora en mi vida, voy a ser obediente, voy a hacer lo que me mandas a través de tu palabra. Yo quiero, Señor, que mores en mi vida. Yo lo invito a pasar adelante. Yo lo invito en esta hora a pasar adelante. Y en realidad no soy yo que le está invitando, es Jesús que le está invitando. Yo solamente estoy diciendo el mensaje. No soy yo, porque es Jesús es quien le hace la invitación. Si usted hasta ahora ha seguido la palabra solamente como por reglamento, que esto, lo otro, aquí y allá, pero no la ha recibido realmente en su corazón, no ha abierto su puerta de par en par, venga ahora, aquí adelante, y dígale: Señor, aquí estoy. Mora en mi vida. Mora en mi vida en esta hora. Guíame, Señor. Aquí estoy, postrado ante tu presencia. Hay alguno aquí que aún no ha abierto la puerta de su corazón. Hay alguno aquí que aún no la ha recibido así totalmente. Porque Jesús no quiere vernos como espectadores, sino quiere un compromiso con Él. Dios quiere un compromiso con Él, no quiere un simple espectador. Compromiso con Él. Abrir la puerta de su corazón de par en par. Yo le invito a que pase adelante, mis hermanos, y el pastor, la consejera estarán orando por usted.